La peor crisis inmobiliaria en la historia de China está a punto de suceder. Mi nombre es Fernando Astorga, soy emprendedor, inversor y coach financiero. Antes de comenzar con el video, te quería pedir de favor que te puedas suscribir, dar like y activar la campanita para poder seguir atento a todos los videos que estaré subiendo constantemente. China es la segunda economía más importante del mundo. Y todo en este mundo globalizado, cualquier situación de crisis que ocurra en una de las grandes potencias, sí o sí se va a ver afectado el mundo. Lo vivimos en el año 2008, por ejemplo, con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que al final terminó afectando el mundo completo. Europa lo sintió bastante fuerte, pero hoy estamos viendo un problema tal vez incluso mayor, puede ser hasta más grave de lo que sucedió en la crisis subprime del año 2008. Resulta que los ciudadanos chinos tenían ansias obviamente de poder tener su vivienda, de tener su casa o su departamento. Comenzaron a querer todos adquirir inmuebles. En las últimas décadas se empezó a calentar la compra de bienes, de inmuebles. Por lo tanto, al querer todos los ciudadanos chinos vivienda, ¿qué sucedió? Que estas empresas o constructoras querían cada vez abarcar más. Comenzaron a vender proyectos en blanco. Vender proyectos en blanco, el cliente comenzaba a pagar, pero por un proyecto que todavía no existía, como se dice, proyecto en blanco. Se empezaron a construir todos estos proyectos en los alrededores de las ciudades más importantes, incluso en algunas partes muy lejanas. El proyecto. ¿Qué es lo que sucedió? De que al pasar el tiempo, estos ciudadanos comenzaron a protestar en las calles de China, porque los proyectos estaban en blanco y aún estaban pagando ellos y todavía ni siquiera se comenzaba a poner el primer ladrillo. El boom inmobiliario que se estaba viviendo era tan grande, era tan importante, las inmobiliarias comenzaron a rifar incluso para que vean las personas que podían adquirir estos inmuebles. 1 de cada 60 ciudadanos chinos que estaba postulando lo podía adquirir. Imagínense, estaba saturado. Esto hizo que las inmobiliarias comenzaran a poner cada vez más proyectos para recibir mayor cantidad de dinero, comenzaban otros proyectos, tomaban el dinero de esas personas del otro proyecto para comenzar otro proyecto y empezaron a replicar esto sucesivamente. Incluso se le llama un esquema Ponzi. Básicamente funciona tomando capital de una persona para poner en un proyecto, toman el dinero de esta persona, del otro proyecto para invertir en otro proyecto, pero al final de las cosas basta con que una situación comience a pasar que esto se derrumba. Y al final los más afectados siempre van a ser los consumidores que al final invirtieron su dinero, muchas veces el dinero de sus vidas. Y esto fue lo que le empezó a suceder a los ciudadanos chinos. Ellos invirtieron el dinero de sus vidas en sueños, en inmuebles que nunca llegaron, la verdad, o de momento no lo están. Porque hay un salvataje que va a aplicar el gobierno chino de 300.000 millones de dólares para tratar de solucionar el problema, pero se hace un tanto inviable. ¿Por qué? Te lo voy a explicar ahora. Al empezar a protestar los ciudadanos chinos por el problema de que sus casas no estaban, sus viviendas no estaban siendo entregadas, ellos amenazaron con boicotear la economía, o mejor dicho, boicotear los pagos de sus viviendas. ¿Qué es lo que sucede? Que al boicotear los pagos, esto hace de que la economía se ralentice y comienza a generarse una crisis. La fecha límite es el día 20 de octubre para poder darle respuesta a las personas. De no suceder, no se va a poder cancelar absolutamente nada. El otro problema que existe es de que los ciudadanos chinos tenían dinero en distintos bancos, ¿ya? Distintos bancos, que la verdad que una mayoría era de bancos pequeños. Y los bancos pequeños en China representan un 25% del total. A su vez, los bancos chinos tienen límites de resguardo de su dinero, desde $15.000 hasta $75.000. Pero hay una cláusula que dice, del gobierno chino, que esa cantidad se respeta siempre y cuando los bancos que estén involucrados en hechos delictuales, o que esté al margen de la ley, esos seguros no van a correr. ¿Y qué es lo que sucedió? De que muchos de estos bancos pequeños lo empezaron a analizar y empezaron a tener ciertos problemas. A mucha gente no se les van a poder devolver sus ahorros porque se le empezaron a congelar sus recursos. Hoy por hoy en China están tratando de retirar todo su dinero de los bancos. Se está generando una especie de corrida bancaria. Pero ¿cuál es la situación?
es de que se está limitando y congelando algunas cantidades de dinero para el sistema financiero y bancario chino no se desangre. Recordemos que el dinero que tú llevas al banco lo utiliza para prestárselo a otra persona a una tasa de interés, mientras a ti también te entregan un interés. A su vez, llega otra persona y le presten el dinero a más gente para ir generando y trabajando con este dinero. Si todos los ciudadanos chinos retiran su dinero de los bancos, prácticamente se acaban los bancos. Esta es la problemática que existe, sin contar de que el sistema bancario chino es altamente importante para el sector inmobiliario, que a su vez el sistema inmobiliario representa el 30% del PIB chino. O sea, el PIB chino es tremendo. Imagínate que representa el 30% de PIB solamente el sector inmobiliario. Están entrelazados el sector inmobiliario con el sector bancario, porque son los que entregan los créditos, donde guardan los dineros de los clientes, en donde se van haciendo transacciones para poder adquirir materiales, para ver distintas inversiones con el tema de la vivienda. Este es un tema mucho más grave del que parece. Resulta de que al ser la segunda economía y representar más del 20% del PIB mundial, cualquier cosa que suceda en China nos repercute. Por ejemplo, a un país como Chile, exportador de cobre, le afecta que China esté en crisis inmobiliaria porque no le va a estar consumiendo cobre. Por lo tanto, deja de consumirle cobre, hace que el precio del dólar suba, porque tienen menos dólares ingresando al mercado chileno. Y Chile es un país pequeño, pero imagínate, en todo el mundo se frena la economía china y prácticamente se enfría el mundo. Otro caso importante, el 21% de las importaciones de Estados Unidos provienen de China. Y China también a su vez tiene mucho dinero invertido en la bolsa norteamericana. De aquí al día 20 de octubre no se soluciona, es muy probable de que China caiga en una crisis mucho más grave de la que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, es mucho más grave que algo inmobiliario. Es mucho más grave que la gente no pueda retirar su dinero, sino que estamos hablando de un tamaño de crisis enorme que puede afectar a todo el mundo, y eso sí que nos podría costar realmente caro. Una de las cosas importantes y que marca un precedente muy negativo acá es de que se está perdiendo la credibilidad en el mercado bancario. Partimos con una crisis inmobiliaria, ¿cierto? Porque las empresas y constructoras chinas no han podido respetarle los proyectos a la gente. Ahora vamos en un problema bancario, porque los bancos también están limitando de que la gente saque su dinero. ¿Eso qué hace? Pérdida de la credibilidad. Y es por eso, como explicaba anteriormente, la gente fue a retirar el dinero de los bancos. Esto es un ciclo, ¿no? La economía está toda entrelazada. Y los problemas también. Nosotros vemos de que no se les va a respetar sus proyectos a la gente, que es lo más probable que suceda. El mundo sí o sí va a entrar en otra crisis. China, para tratar de hacer caja, está eliminando gran parte de las inversiones que tenía en la bolsa norteamericana, sin contar que tienen tremendos problemas políticos, ahora también van a tener problemas económicos, que lo han tenido desde hace mucho rato, por ejemplo, con la guerra económica que existió hace un par de años entre China y Estados Unidos. Entonces, este ya es un problema de mayor escala, de gran escala. El gobierno chino ha tratado, pero por todos lados, de tratar de solucionarlo, haciendo con grandes, con 300 billones de dólares. La verdad que están tratando de, como sea, solucionar este problema. De hecho, es más, un dato importante, y no menor, es de que todo el mundo está en una política monetaria contractiva. Los bancos centrales del mundo están aumentando las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la gente ahorre su dinero, tratar de enfriar un poco la economía y evitar la alta inflación. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente China? Está teniendo una política monetaria expansiva. ¿Qué significa? Están bajando las tasas de interés. ¿Para qué? Para dinamizar la economía y tratar de evitar de que se frene su economía. De hecho, es más, un tema importante, lleva 11 meses seguidos cayendo el valor de la vivienda en China. Eso es muy decidor, ya que quiere decir que hay algo que no está sucediendo, que las personas ya no están confiando en las empresas constructoras y no están invirtiendo. Ese es un tema importante, ya que ni siquiera los bancos van a poder recibir esa cantidad de dinero para poder prestarle a otra persona. Por eso es que están utilizando una política monetaria
expansiva para tratar de que la gente siga consumiendo más, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo. Están tratando como sea de que la economía no se enfríe y tratar de sacarla adelante esto lo más rápido y no caiga en una crisis. Pero esto está por verse. Lo que sí se puede ver es de que es una crisis muy importante, es una crisis extremadamente grave. Incluso algunos expertos dicen que puede ser más grave que lo que sucedió en el año 2008. Ahora, otro tema, algo importante que tiene que ver con tu economía personal. Esto sucede muchas veces cuando las personas compran por un impulso, porque los ciudadanos chinos trataron de adquirir un inmueble porque tenían el dinero y trataron de adquirirlo porque era el sueño de sus vidas. Entonces, ellos compraron un sueño, compraron un papel que decía que en tal fecha iban a estar listos sus departamentos y no estuvieron. De hecho, le sucedió a Evergrande, que es un coloso, un gigante, las construcciones en China, simplemente no pudo cancelar más de 300.000 millones de dólares y eso generó problemas hasta el día de hoy, que es una empresa que está en quiebra. Muy similar de lo que sucedió con la quiebra de Lehman Brothers, que era uno de los bancos más emblemáticos de capital de Estados Unidos. Esto es lo mismo, pero en el sector inmobiliario chino Evergrande. Se estima de que el precio de la vivienda en los próximos meses caiga un tercio en China, porque la gente no está consumiendo y perdió la credibilidad y la confianza. Y cuando se pierde la credibilidad y la confianza en la economía, es algo que cuesta mucho recuperar. Tengas mucho cuidado con tu capital, con tu dinero que te ha costado juntar por tanto tiempo, ya que de repente es una compra por impulso, que en este caso es importante, que es la compra prácticamente de nuestras vidas, que es un inmueble, se puede ver afectado por timadores y estafadores o personas que no son del todo serias para realizar negocios. Eso puedes verte afectado tú y no solamente tú, sino tu familia. Por experiencia propia, tú tienes que estar encima de este tipo de situaciones porque tu capital puede verse involucrado en una pérdida. Y eso no te va a responder nadie, por más que existan demandas, por más que existan juicios, e incluso tú puedes ganarlo, pero tu capital lo vas a ver perdido y no lo vas a recuperar. Lo importante es que tú cuides tu patrimonio, cuides tu capital y lo puedas utilizar e invertir de buena manera y de que a ti te pueda servir. ¿Para qué? Para poder tener primero una paz mental, una paz financiera y, ¿por qué no?, poder alcanzar tu libertad financiera, que es algo que se puede lograr, que toma su tiempo, pero si eres metódico, ordenado, disciplinado, lo puedes hacer. Nunca te digan que no se puede, porque todo se puede. Todo pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento genera una acción y la acción genera un resultado. El cambio empieza hoy y empieza en tu mente. Te pido de favor que puedas suscribirte, activar la campanita y dar like. Si puedes, también puedes dejar un comentario para que sigamos subiendo videos y ayudándote a tu crecimiento personal, financiero, emocional y puedas alcanzar la libertad financiera.